Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Ariel Valencia Mantí. Te doy la bienvenida a este nuevo video. Y bueno, vamos a continuar con el análisis de los elementos del tipo penal. Recordarás que estamos dentro del elemento de la tipicidad y que habíamos comentado que para acreditar la tipicidad es necesario acreditar cada uno de los elementos del tipo penal siempre y cuando la descripción típica así te lo requiera, sin perder de vista la regla general que hemos reiterado, que establece que todos los tipos penales, sin excepción, siempre tendrán el elemento objetivo y el elemento subjetivo, y no todos, solo algunos, el elemento normativo y el elemento subjetivo específico. En el video anterior habíamos comentado sobre el elemento normativo y bueno, corresponde en este video analizar brevemente al elemento subjetivo específico. ¿Cómo se define el elemento subjetivo específico? Bueno, se define como aquellas situaciones de carácter psicológico, es decir, especiales intenciones, especiales deseos, que motivan al sujeto activo a cometer la conducta delictiva y que son un tanto distintas del dolo y de la culpa como elemento subjetivo, y por eso se determinan o se denominan como elemento subjetivo específico. Claro, estas especiales ánimos o especiales deseos o especiales intenciones que motivan al sujeto a cometer la conducta delictiva, por supuesto que deben estar descritas, deben encontrarse descritas en la conducta típica o en el tipo penal, porque de lo contrario, aunque el sujeto activo tuviese o no ese elemento o esa intención, más bien esa intención o ese ánimo especial, no serviría de nada, dado que recuerda que tenemos que apegarnos a lo que estrictamente nos establece la ley para su acreditación. En este caso, entonces, lo vamos a identificar a este elemento subjetivo específico como una especie de doble finalidad que tiene el sujeto activo. Es decir, ya no se trata solamente de el elemento base, como lo es el elemento objetivo, y el elemento complementario, que es el elemento subjetivo, es decir, comete la conducta y lo hace con intención o lo hizo porque no se fijó, es decir, fue imprudencial, por lo tanto fue culposo. En este caso, como el concepto lo refiere, existe una motivación psicológica diferente que va finalmente a determinar al sujeto a cometer esa conducta delictiva. Es decir, priva de la vida, por ejemplo, es un ejemplo, priva de la vida pero porque tiene la intención de traficar con sus órganos. Si es que existiese esa conducta delictiva. Yo estoy haciendo una hipótesis, es decir, no existe como tal esta hipótesis que yo hago, lo realizo para poder ejemplificar, ¿no? O bien, roba, es decir, se apodera de cosa ajena mueble de manera intencional, pero porque tiene la intención de un lucro, ¿sí? Entonces, claro, reitero, el elemento subjetivo específico tendría que establecerse o tendría que ser establecido por el legislador, porque de lo contrario no serviría de nada determinar si el sujeto tuvo o no la intención de traficar con los órganos, o la intención de lucrar, o la intención de solamente usar el objeto que fue robado, ¿no? Por ejemplo, podríamos mencionar algún tipo penal en concreto que sí existe y que no es una hipótesis a manera de ejemplo. El delito de hostigamiento sexual establece al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo. Solo tomamos esta parte del tipo penal hostigamiento sexual, que de manera general algunas codificaciones modificarían el texto, pero bueno, algunas otras lo establecen así, ¿no? Al que con fines lascivos asedie reiteradamente. Si se dan cuenta, el elemento objetivo aquí es asediar, el asedio reiterado que tiene una persona respecto de otra, ¿sí? Pero, ¿cuál es esa motivación? ¿Cuál es esa característica o ese elemento de carácter psicológico que lo motivó a cometer la conducta delictiva? No solamente se trata de que lo asedió reiteradamente y de manera dolosa,
sino que además tiene esa otra finalidad, por eso yo le llamo como una especie de doble finalidad, tiene esa otra doble finalidad que es el fin lascivo. Entonces, está asediando, pero porque tiene un fin, que es ese fin lascivo, que a su vez es un elemento normativo la lascividad, porque recuerda que el elemento normativo pues es aquel que necesitamos interpretar, conocer, descifrar en qué consiste y cuáles son sus alcances, cuál es su concepto, etcétera. Por supuesto que aquí se refiere la lascividad a las propensiones carnales, es decir, las cuestiones de carácter sexual, ¿sí? Otro ejemplo para poderlo explicar un poquito mejor. El delito de encubrimiento establece, vamos a tomar solamente alguna parte de la descripción típica porque el tipo penal es largo. Al que con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber participado en este, adquiera, recibe u oculte el producto de aquel. ¿Sí? Entonces, no solamente se trata de adquirir o no solamente se trata de recibir u ocultar el producto de un delito, ¿sí? Cuando llegan y te tocan la puerta de tu casa, no participaste en el delito, pero te dicen esto es robado, ayúdame, y entonces tú ocultas a la persona, al producto, tú ocultas al producto o lo recibes, ¿sí? Pero no solamente se trata del elemento objetivo de ocultar, de recibir o de adquirir ese producto a sabiendas de que es robado, sino que además, respecto de este tipo penal de manera específica, nos dice que debes tener el ánimo de lucro. Entonces, el ánimo de lucrar con esa conducta que vas a desplegar es lo que te llevó a cometer el delito. Espero poderme dar a entender o poder lograr que se entienda este elemento subjetivo. El ánimo de lucro es ese factor psicológico que te motiva a cometer el delito, que en este caso es ocultar, adquirir o bien recibir el producto de aquel, que por supuesto lo haces de manera dolosa. Por eso dice el concepto que el elemento subjetivo específico es distinto del dolo. Te pongo otro ejemplo, el delito de extorsión, que finalmente dice: el que con ánimo de conseguir un lucro o provecho amenazare a otro con la finalidad de causarle daños morales, de causarle daños físicos, de causarle daños patrimoniales, ¿sí? Aquí nos vamos a dar cuenta de igual forma que el elemento objetivo del tipo penal es amenazar a otro, ¿no? Esa es la conducta nuclear. Recuerda que el elemento objetivo es el núcleo del tipo penal, ¿no? Entonces, cuando tú amenazas a otro, estás cometiendo el elemento objetivo, pero hay algo más, hay un elemento más que te orilló, que te impulsó o que te motivó a cometer esas amenazas, que en este caso son, la ley lo dice, con el ánimo de conseguir un lucro, y esto se llama extorsión. Por supuesto, esto fue de manera dolosa, pero no solamente fue una amenaza como una reacción, como una amenaza cualquiera, porque para eso existe el delito de amenazas, que el legislador no le establece este elemento subjetivo específico. El delito de amenazas es solamente así, al que amenazare a otro con causarle un mal en su persona, pero nunca te habla de un elemento subjetivo específico, es decir, de una motivación. ¿Por qué lo amenazó? Bueno, lo amenazó porque quería que le pagara algún dinero. Si no me pagas tal cantidad de dinero, si no me das tal o cual bien, mueble o inmueble, entonces te va a suceder esto, ¿no? Entonces ahí tienes ese elemento subjetivo específico que generalmente se va a identificar con esas palabras de al que con el ánimo de lucro, al que con la finalidad de, al que con el fin de, ¿sí? Ese va a ser el elemento subjetivo específico, reitero, como una especie de doble finalidad que nos va a permitir pues de alguna manera acreditar de manera correcta, valga la redundancia, la descripción típica. Bueno, pues espero haber sido claro en este concepto, espero que se haya entendido el elemento subjetivo específico. A veces no siempre aparece con esas palabritas de ánimo, de lucro o de fines especiales que tenga el sujeto, pero te doy un ejemplo más para que, por si tenemos alguna duda. La diferencia que existe entre la tipificación
federal a la diferencia que existe entre la tipificación de un estado. Te estoy hablando de la República Mexicana. Por ejemplo, dice, en el delito de encubrimiento, recordarás que decía, al que con el ánimo de lucro y después de la ejecución reciba, oculte, adquiera. Bueno, el Código Penal de un estado, como es el estado de Puebla, dice, al que oculte al responsable de un delito los efectos, objetos, instrumentos del mismo, o impida que se averigüe, siempre que lo hiciere por un interés moral, dice la ley. Si te das cuenta, aquí tenemos un elemento subjetivo específico un tanto raro, por así decirlo, porque aquí nos habla de inmoralidad, cuando pues esto desde la perspectiva jurídica yo creo que está completamente rebasado. Sin embargo, si esto no se modifica, si esto no se reforma, pues tenemos que sujetarnos a lo que se acredite como un interés moral, ¿no? Entonces el sujeto ocultó, dice el delito, es elemento objetivo. Además de eso, impidió que se averiguara, ocultó al responsable también, en determinado caso, pero ¿por qué lo hizo? Porque tuvo un interés inmoral. Híjoles, habría que interpretar, ese es un elemento normativo, habría que interpretar en qué consiste ese interés inmoral, y por supuesto que aquí tendremos que atender a una definición de una ya jurisprudencia, o bien solicitar que esta parte sea reformada porque es un tipo penal abierto. En ese sentido, algún juez lo podría interpretar como una inmoralidad, una determinada cosa, y otro juez como una inmoralidad, otra determinada cuestión. Pero bueno, aquí ya sería tema de análisis, tema de controversia incluso. En realidad no es muy complejo, solo es cuestión de tener en mente que es una especie de doble finalidad, y que esta doble finalidad va a ser distinta del elemento objetivo y distinta del elemento subjetivo, que en este caso es el dolo. Pues bueno, por el momento ha sido todo. Un gusto saludarte. Cualquier duda o comentario, estamos a la orden. Hasta luego.